Estimado joven, te saluda el profesor encargado de las prácticas de Física 2. Hoy día en la práctica 4 vamos a estudiar lo que es el campo eléctrico. Vamos a explicar un pequeño concepto de lo que es campo eléctrico, que con tu profesor de teoría quizás ya lo has visto, pero si no lo has visto, vamos a explicarte qué es un campo eléctrico. ¿Ya? Primeramente, sabemos que cualquier cuerpo cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Este cuerpo va a caer debido a una fuerza llamada peso, ¿no? Cualquier cuerpo en la superficie terrestre cae debido al peso. A eso se le llama una fuerza gravitacional, ¿no? Y sabemos que cualquier cuerpo cerca de la superficie está girando con una determinada velocidad debido a que existe una fuerza gravitacional, ¿no? Entre, en este caso, la Tierra y el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos un satélite que está girando en torno a la Tierra, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Debido a una fuerza gravitacional, ¿no? Y también podemos saber que la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? Debido a que existe una fuerza gravitacional entre ellos. Pero esa fuerza gravitacional solamente se da en una determinada zona, ¿no? En una determinada zona sucede eso. Puede decir, en una determinada zona sucede ese efecto. Entonces, es así que esa determinada zona se llama campo gravitatorio. Entonces, fuera de esa zona quizás sucedan otros fenómenos, ¿no? Fuera de esa zona ya no existe esa fuerza gravitacional debido a que se encuentra un poco alejado el cuerpo del otro, ¿no? La distancia es infinita. Entonces, a ese espacio se le llama campo, en este caso campo gravitacional, donde se va a ver el efecto de la fuerza gravitacional. Similarmente, si nosotros hacemos la analogía con las cargas eléctricas, ¿no? Una carga eléctrica va a producir un campo eléctrico. Por lo tanto, en esa zona va a existir lo que nosotros hemos hecho en la práctica anterior de lo que es fuerza eléctrica. O sea, solamente va a existir una fuerza eléctrica en una determinada zona. Si lo vemos, si lo vemos nosotros ya desde el punto de vista electrostático, ¿no? Nosotros vamos a tener, vamos a ir a tus prácticas, no es vamos a ir a tus prácticas de laboratorio para abrir el simulador, ¿no? Que tenemos para que tú realices la práctica 4, aquí está el simulador, ¿no? Ingreses directamente, dice cargas y campos, ¿no? Para la ejecución de la práctica 4. Entonces, una vez que has abierto ahí, abrimos nuestro simulador y te sale esto, ¿no? Te sale esto. Trata de seleccionar acá la opción campo eléctrico. Trata de seleccionar también lo que es la cuadrícula para que te salgan estas dimensiones que cada uno de los cuadritos es 1 centímetro. De esta manera vamos a comprobarlo. Tenemos aquí en esta zona
hay un metro. A ver si verdaderamente es 1 centímetro o es 50 centímetros. No, es 50. ¿Ya? Entonces, cada cuadradito es 10 centímetros, ¿no? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5. No te olvides de eso. Cada cuadrado es 10 centímetros. Entonces, te decía que el campo eléctrico es una región de espacio donde se dan los efectos de la fuerza eléctrica. Fuera de esa región, quizás no existe una fuerza eléctrica. Ahora, ¿cómo yo lo calculo? ¿No? Según lo que me dice mi teoría me dice que aquí vemos líneas de campo eléctrico, ¿no? Entre dos cargas, tanto positiva como negativa. Y aquí tenemos una primera fórmula, ¿no? Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico, sus líneas o sus direcciones están dirigidas hacia afuera. Cuando el campo eléctrico es negativo, su dirección del campo está dirigido hacia ella misma. Entonces, ¿cómo yo lo mido el campo eléctrico? Para medir el campo eléctrico se pone una carga de prueba, así como nosotros habíamos visto en la primera parte, que poníamos un satélite alrededor del cuerpo, que en este caso es la Tierra, en este caso es la carga generadora del campo. Y veo acá qué pasa con esta carga Q mayúscula sobre Q sub 0. Vemos que hay una fuerza de repulsión porque esta carga Q sub 0 siempre va a ser positiva y la dirección del campo está en la misma dirección de la fuerza. Y su fórmula es fuerza sobre Q sub 0. Si nosotros aquí reemplazamos el valor de la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es la constante, el producto de las cargas, sobre la distancia al cuadrado. Este sería F, entre Q sub 0. En este caso, producto de las cargas es Q por Q sub 0. De tal manera que esto se elimina y me queda que la magnitud del campo eléctrico es la constante por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo una fórmula para calcular la medida del campo eléctrico. Algunos autores lo llaman la intensidad del campo eléctrico. Su unidad de medida, como es fuerza sobre carga, sería Newton sobre Coulomb. Entonces, de esa manera, o esta fórmula es la que yo voy a utilizar para hallar el campo eléctrico constante, que sabemos que es 9 por 10 a la 9, carga, que es la carga que genera el campo, y la distancia que hay entre la carga al punto donde a ti te piden que encuentres el campo, la distancia. Esta carga Q sub 0, como ves, no interviene en la fórmula, no interviene. Entonces, con esa indicación, aquí tenemos ya, cuando la carga es positiva, el campo eléctrico está dirigido hacia afuera. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico está dirigido hacia ella misma. Y la fórmula que vamos a utilizar, aquí la vemos, es esta. Entonces, eso sería un poco del fundamento teórico o lo que tú vas a hacer en esta práctica. El objetivo acá es hallar el campo eléctrico. Muy bien, vas a tener este cuadro. Encontrar el campo eléctrico utilizando el simulador
¿no? Y también utilizando y experimentalmente, ¿no? Vas a tener dos cuadros, un cuadro para carga positiva y un cuadro para carga negativa. Vamos a hacerte un ejemplo. Aquí ves Q, que es la carga, D la distancia, alfa es la dirección y te sale el campo. Vamos a abrir nuestro simulador. Nuestro simulador es esto. Cuando tú lo abres, debes seleccionar el campo eléctrico y cuadrícula. En la parte de abajo están las cargas, la positiva y la negativa. Entonces vamos a suponer que la carga está ubicada acá, en ese punto. Ahí está. Está la carga. Como te digo, como es carga positiva, su dirección o su línea de campo están hacia fuera. Y vamos a poner el punto donde nosotros queremos calcular el campo. Vamos a suponer que yo quiero calcular el campo aquí, en este punto. Y veo cómo está el campo, ¿no? Ahí está. Aquí sería, si le he puesto 1, 2, 3 cuadrados y le te he dicho que cada cuadrado es de 50, sería 150 centímetros, ¿no? A una distancia de 150 centímetros. ¿Cómo yo lo calcularía con el simulador? Le pongo valores. Pongo valores y aquí me sale, como no se nota muy bien, desmarcas campo eléctrico. Está primero, desmarcas campo eléctrico y aquí me sale un campo de 4 punto solamente 4. Entonces me voy a mi cuadro, digo, la carga primero ha sido positiva, es un nanocoulomb. Un nanocoulomb equivale a 10 a la menos 9. Pongo mi cuadrito, 10 a la menos 9. Ahora pongo 1, ¿no? Ya en mi fórmula, cuando lo voy a hacer experimentalmente, lo voy a un nanocoulomb. ¿Está? Distancia. La distancia aproximadamente sería 150 centímetros, ¿no? O en todo caso, si lo quiero observar mejor y darle una mejor medida, ciento cuarenta y ocho punto nueve. Aquí esta wincha está media torcida, vamos a ponerle, ahí está mejor. 151.3 centímetros, ¿no? Entonces, para que te salga un mejor valor, lo mides con la regla. 151.3. Un nanocoulomb en la carga, la distancia es 151.3 y la dirección, según lo que nos dice acá nuestro simulador, es menos 0.3. Menos 0.3.
grados. Entonces la dirección es el ángulo que forma. Supuestamente el ángulo no está necesariamente recto ahí. El ángulo es este. Sentido. En sentido, el programa me lo está dando en sentido horario, ¿no? En sentido horario. 0.3. Entonces, si tú lo quieres expresar en sentido antihorario, sería este lado que le falta, ¿no? Generalmente el ángulo se expresa en sentido antihorario, ¿no? Si aquí me queda menos 0.3, eso me indica aquí en la figura, quizá no lo puedo ver porque no tiene mucho zoom, pero lo que me quiere dar a entender el simulador es esto, ¿no? Aquí quizás está un poco inclinado, es como te dibujar acá, ¿no? Acá está el ángulo 0.3. Entonces el ángulo es 0.3. Entonces tú lo que vas a hacer es poner el ángulo en sentido antihorario, ¿no? Sería 360 menos 0.3. 359.7. Entonces, este ángulo que vas a poner en tu cuadro sería 359.7 grados. Entonces, vamos a poner la dirección en sentido antihorario, que generalmente es lo que se pone, ¿no? 359.7. Esa dirección no va a cambiar, ¿ya? Pues aquí no podemos medir bien, como te digo, está un poco inclinado. Generalmente debería ser cero el ángulo. Listo. Entonces nos vamos a nuestro cuadro y ponemos aquí 359.7. Aquí también la dirección le vas a poner lo mismo, experimentalmente también pone 359.7. Ahora el campo. Vamos a ver el campo. El simulador nos arroja un campo de 4. 4. Vamos a ver cuánto nos sale a nosotros, ¿no? Experimentalmente, ¿cómo lo haríamos? Bueno, experimentalmente vamos a aplicar la fórmula. Vamos a abrir nuestro simulador y vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente, ¿no? Primero, la constante. La carga, que es esta de color roja. Carga. U. Entre distancia al cuadrado. La carga Q, K, la constante K vale 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Carga vale un nanocoulomb, pero sería 1 por 10 a la menos 9, porque nano es 10
a la menos 9. Entre la distancia es 151.3 centímetros, ¿no? Utiliza la wincha, ¿no? Les recomiendo que utilicen la wincha porque a veces el simulador generalmente toma valores exactos, entonces por ese motivo te da esta herramienta del metro para que puedas medir de una manera mejor o más exacta. 151.3, pero esa distancia debe estar en metros, ¿no? Entonces lo convertimos 151.3 entre 100 nos queda 1.513 al cuadrado. Anulamos esto, ¿no? 9 por 1, 9. Entonces dividimos 9 entre 1.513 al cuadrado. Entonces, si tú compruebas ese resultado, por ejemplo, en mi calculadora me sale 3.93 newton sobre coulomb. Entonces yo me voy a mi cuadro y voy a poner, este es el valor experimental. $3.93. No estoy muy lejos, ¿no? No estoy muy lejos de mi resultado, porque el simulador me calculó 4 y experimentalmente 3.93. Esto es lo que tú tienes que hacer para la carga primeramente positiva, en diferentes posiciones. En diferentes posiciones. Similar como has hecho en la práctica anterior, puedes poner en este punto, como es el campo, ¿no? En diferentes posiciones, el campo eléctrico. Sabemos que lo que tienes que tener en cuenta acá es el valor de la carga, la distancia, nada más. Carga, distancia y aplica la fórmula. Para 10 valores vas a calcular tú el campo eléctrico. Y así como has hecho con la carga positiva, haces con la carga negativa. Como ves, aquí el campo eléctrico está en la dirección hacia la carga negativa. Si quieres verlo mejor, está así. Seleccionas campo eléctrico, están en esa dirección el campo eléctrico. Entonces ya te expliqué la parte de análisis y de resultados, lo que vas a llenar con tu cuadro, similarmente para carga negativa. Y después de ello, vas a responder el cuestionario. Dice comprobar los resultados del campo eléctrico en cada figura. Según lo que me dice acá, el campo eléctrico dice que es 21.1, el ángulo, perdón, es 27.1 y el campo eléctrico es 12.9. Aquí ya no tengo una carga, tengo 3 cargas, ¿no? Entonces tú dices, yo te lo he puesto así, ¿no? Lo que he hecho yo ha sido lo siguiente, ¿no? Si ves ahí las preguntas, he puesto 2 cargas positivas y una negativa a 100 centímetros. He puesto 2 cargas positivas a una distancia de 100 centímetros, ¿no? Y la carga de prueba te lo he puesto acá, ¿no? Ahí, entonces aquí supuestamente sale 12.9. Y le he hecho una captura, quizás ahora tenga otro valor, pero eso es lo que he puesto en las preguntas, ¿no? Está bien, ¿ves? 12.9. 12.9, ahora tú
Este es el que me da el simulador. Ahora tú aquí vas a hacer experimentalmente si verdaderamente sale esos 12.9 cuando quieres calcular el campo eléctrico de las dos cargas positivas y una negativa en este punto. Entonces ahí tú tienes que investigar cómo se calcula el campo eléctrico cuando tengo un conjunto de cargas. Que tengo una posición y acá tengo otra posición que le he puesto en el centro, ¿no? Aquí supuestamente le he puesto la distancia entre, que hay de una a otra carga es 1 metro, ¿no? Porque cada cuadrado mide 50 centímetros, ¿no? Aquí lo he puesto en el centro y acá lo he puesto en un vértice. Entonces comprueba este valor experimentalmente, porque aquí la pregunta es, comprueba los resultados para que lo entiendan mejor. Experimentalmente del campo eléctrico en cada figura. Bueno, jóvenes, esa es la práctica número 4. Ya sabemos que lo puedes hacer individual o lo puedes hacer grupal, ¿no? Si lo haces individual, envía tu informe. Y si lo haces grupal, solamente un integrante de ese grupo envíe su informe, en este caso, de la práctica 4. Cualquier consulta, ya sabemos que tenemos un grupo de prácticas.